Sí, mi nombre es Francisco Martínez Neri, soy diputado por el 8º distrito que tiene su sede en el centro de la ciudad de Oaxaca. Un día reflexioné acerca de que mi labor académica podía ir más allá de atender a un grupo de 50 alumnos. Y en ese momento acepté una invitación por parte del PRD para ir como candidato externo a participar en la candidatura local, por cierto, a una diputación, también en el centro de Oaxaca. Y eso cambió un poco el rumbo de mi camino. Mi carrera fue de contador público en la ESCA del Politécnico Nacional. Trabajé para la Secretaría de Hacienda un buen tiempo. Posteriormente me trasladé a Oaxaca. Siempre fue mi objetivo regresar a Oaxaca. Y en Oaxaca puse mi despacho, un despacho contable, por cierto, que me dio mucha satisfacción. Me dediqué a la actividad profesional mucho tiempo, al tiempo que compartía con la cátedra. Eso me llevó a la posibilidad de ser considerado uno de los 100 fiscalistas más importantes de México, que es una de las cosas más importantes que guardo como parte de mi actividad profesional. Incursioné en la vida universitaria, fui director del posgrado de mi facultad, posteriormente fui director de la misma. Más adelante me postulé como candidato a rector de la universidad, gané ese proceso en una actividad muy fuerte, un proceso electoral muy difícil. Gané esa elección. Estuve 4 años, de 2004 a 2008 como rector. Posteriormente salió esta oportunidad de ser candidato externo por parte del PRD a la candidatura local que ya expresé. Y ahí empieza mi vida política fuera de aulas universitarias. Creo que haber ganado la rectoría de la universidad y haberle servido a mi comunidad universitaria, en la que tengo 35 años de participar, ahora con una licencia, desde luego, creo que es el logro más importante que he tenido en la vida. Lo mejor que he encontrado es el poder servir a la gente, el poder platicar con ella, el poder escucharla. Eso es fundamental. A veces la gente no quiere necesariamente un satisfactor de carácter material, sino quiere algún consejo o alguna orientación. Y es muy satisfactorio cuando uno puede contribuir a la solución de los problemas de los demás. Digamos, de la parte buena de la política, creo que eso es lo que puedo mencionar. Ahora, en la parte negativa, bueno, mucha gente que no tiene vocación de servicio y que hace de la política un modus vivendi, no precisamente para servir, sino para servirse. Y quizá eso sea de lo más negativo que hay en la política, y por eso la gente tan enojada con los políticos, con los partidos, porque no siempre hay vocación de servicio, sino una vocación más personal por satisfacer intereses de tipo individual. Es una forma que nos hemos dado a través del tiempo, los seres humanos, para poder servir a los demás, para resolver problemas, para conducir a las sociedades hacia logros fundamentales de transformación. La política es fundamentalmente servicio y transformación. Saber escuchar. Yo creo que lo más importante para un servidor público es escuchar, analizar y luego resolver. Esa es la manifestación más importante de un hombre que hace política y está al servicio de la comunidad. En un grupo como el PRD, ser coordinador representa muchos retos, porque las decisiones que se toman no son verticales, sino son horizontales. Hay que platicar, hay que convenir, hay que reflexionar, hay que discutir, y eso constituye un desgaste muy fuerte, pero necesario para la vida política de un grupo parlamentario. Entonces, en esta incursión en nuestra fracción parlamentaria, he encontrado que la discusión es muy fuerte,
que se ponen en duda muchas cosas, pero que finalmente, con base en reflexiones, con base en participaciones y en consensos, se pueden lograr buenas decisiones. Sí, en este segundo periodo hay cosas fundamentales que el partido pretende consolidar. El asunto del salario. Hay un deterioro extraordinario en el ingreso de los trabajadores y un partido de izquierda tiene como aliados a los trabajadores. Entonces es posible, a nuestro modo de ver, así lo ve la fracción parlamentaria del PRD, lo mismo aquí que en el Senado, hacer modificaciones sustantivas en el ingreso de los trabajadores. Esto es posible si hay el entendimiento con las demás fracciones y sobre todo si se logra ese consenso con los patrones, con la sociedad en general, y que puede transformar de una manera muy importante la situación económica de esa clase de trabajadores. Ese es un asunto fundamental. Otros asuntos centrales son la transparencia. La transparencia es fundamental para un Estado de Derecho y desde luego la lucha contra la corrupción. Los temas centrales que nos van a tener muy entretenidos en el trabajo en este segundo periodo de sesiones están trazados básicamente en transparencia, anticorrupción, salario digno, el asunto de la seguridad pública también, que es una cuestión fundamental, que me parece que son los temas que racionalmente podemos observar y trabajar en este segundo periodo. Hay muchas cosas que tienen que mejorarse. Desde el comportamiento externo, un diputado no puede andar en camionetas de lujo, no puede andar con guaruras. Un diputado tiene que ser sencillo, tiene que caminar solo, tiene que valerse por sí mismo y tiene que hacer cumplir su palabra. Yo creo que el gran problema que tiene la clase política es esa ostentación con la que se pasea. La gente no los quiere. Y no los quiere precisamente porque no han sabido colocarse en el espacio que efectivamente les corresponde. Parecieran mandantes y no mandatarios. Y en realidad somos mandatarios. Entonces, ese es uno de los problemas más serios que aqueja a la clase política y que el pueblo no quiere ver. La reforma educativa es un asunto muy importante. No habíamos hablado de reforma educativa en ningún otro sexenio. Me parece que el concepto en sí mismo de reforma educativa es ya de suyo valioso. El gran problema es que no empezamos por donde debíamos haber empezado. Una reforma educativa tuvo que plantearse, en primer lugar, concebir la educación en su contexto de ¿para qué? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos de los nuevos ciudadanos? Es decir, crear un modelo educativo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con la educación? Con este proyecto de reforma educativa, perdón. Bueno, que empezó por evaluar a los docentes. Y empezó por evaluarlos con el ánimo de castigarlos también. Hace unos días le decía al secretario, una tarea tan noble como es la educación y una tarea tan importante como es la evaluación no puede empezar por castigar. No podemos hablar de zanahoria y garrote. Y no podemos decir tampoco, un poco parafraseando algunas estructuras que en otro tiempo se manejaron respecto a la educación, no podemos decir que el conocimiento entra con la sangre, sino que tenemos precisamente que, en este caso concreto, convencer de que es buena una evaluación, a pesar de que empezamos por ahí y no por el modelo educativo. Deben cambiar el problema de los constantes abusos a los derechos humanos. Ese es un problema grave. Debe cambiar esa correlación tan grave que hay entre pobreza mayoritaria y riqueza minoritaria. Esta es una gran necesidad en el país. Debe cambiar la forma en que se conducen los servidores públicos en términos de honradez, en términos de pulcritud. Debe cambiar la forma en que se atiende a las necesidades de las personas en términos de salud,
En este país el que no tiene dinero se muere. El que no tiene capacidad para pagar la educación no va a la escuela. El que no tiene posibilidades de acceder a la justicia porque no puede pagar un abogado simplemente pierde un caso. Esto es grave en el país. Y a veces no lo reflexionamos así, pero es la realidad. Y entonces esos desequilibrios tan grandes tienen que acabarse. Entonces es un imperativo seguir trabajando muy fuertemente para ello. Y por desgracia no vemos que sea en el corto plazo. O sea, yo no veo que el próximo sexenio, bueno, ya de plano no. El descrédito más grande que tenemos es el de un presidente que trabaja en la opacidad y que tiene conflictos de interés y que adquiere una casa en las condiciones en que la adquirió. Entonces, con este sexenio ya no podemos esperar nada más, pero tampoco podemos ver tan fácilmente que en el próximo puedan cambiar las cosas. Sin embargo, sí es importante ir pensando qué de nuevo va a haber en el próximo sexenio con el propósito de que cambien o empiecen a cambiar las cosas, porque sí puede ser posible, desde luego. Inclusive yo veo con cierta simpatía las candidaturas independientes. Si hay un buen candidato independiente va a dar una lección a los partidos políticos. Y o se transforman o se transforman. Bueno, están saliendo ya algunas pretensiones de tipo personal. Hay personas muy conocedoras de temas de carácter social y jurídicos y me da gusto que estén participando en estos procesos. Yo espero que haya mucha participación y que tengamos a los mejores constituyentes. Crear una constitución es algo de lo más importante que puede ocurrirle a un país. Es un parteaguas. Y ya hemos dicho, si se crea una magnífica constitución para la Ciudad de México, puede después permear para hacer transformaciones fundamentales en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces es de la mayor importancia que este proceso no se vicie, que no sean cuotas las que lleguen a ocupar quienes vayan a formar el constituyente, sino los mejores constituyentes, los más sensibles, los más conocedores y los más apoyados por la sociedad. Yo quisiera seguir produciendo lo más que pueda. Quiero decirle que en este primer periodo que terminó, como coordinador parlamentario presenté el mayor número de iniciativas. Esto a pesar del trabajo, y digo a pesar porque el trabajo del coordinador es un trabajo muy amplio, pero tuve una mayor producción que los demás coordinadores parlamentarios. Quiero hacer lo mismo en lo sucesivo y sobre todo que las iniciativas tengan su repercusión. A mí me importa mucho que el formato del informe gubernamental, el informe de gobierno, cambie, que no sea un monólogo, que no sea un diálogo respetuoso. Y esa fue una iniciativa a mí. A mí me importa mucho que los expresidentes de la República ya no sigan recibiendo esos emolumentos que siguen recibiendo después de que salen de la presidencia. Me importa mucho que cambien pues una serie de cosas que forman parte de las propuestas que hicimos. Hice 10 propuestas y bueno, en este periodo seguiré haciéndolas, en los que siguen también, y bueno, combinar esas dos actividades. Por un lado, la propuesta, la iniciativa; por otro lado, la conducción de la fracción parlamentaria; y por otra parte, mi vinculación con mi estado de origen, que es Oaxaca. Sí, volveré. Es mi vocación más importante. Creo que uno tiene ciertas vocaciones, ciertas facilidades para hacer cosas. A mí se me facilita mucho la comunicación con los muchachos y quiero dedicarme en esta última parte de mi vida productiva a la actividad docente, sin descuidar desde luego las posibilidades y las oportunidades que puedan surgir también para seguir sirviendo a mi estado.